y el sistema financiero lo utiliza de acuerdo con las necesidades de las prioridades del propio sistema financiero. Por lo tanto, yo creo que este es un tema importante, que es verdad que nos lleva a un tema fundamental, y es cómo pasamos de la situación actual a una situación más estable en las finanzas públicas. Y no se puede hacer de la noche a la mañana. No se puede hacer de la noche a la mañana, esto exige tiempo. El Gobierno, en el programa de estabilidad para este año, ha planteado una alternativa, que es pasar del 11,4 al 3% en el año 2013. Bueno, a mí me parece una posición muy ambiciosa. Para que tengamos una idea, si cada punto de PIB son 10.000 millones de euros, pasar del 11,4 al 3 son 8,4 puntos. Dicho de otra forma, es reducir el déficit en unos 85.000 millones de euros en estos años. Y solo se puede reducir el déficit de dos formas: o teniendo más ingresos o teniendo menos gastos. ¿Se pueden tener más ingresos? Sí. La presión fiscal ha bajado mucho como consecuencia de la crisis. De hecho, nosotros estábamos tradicionalmente 37-38% de presión fiscal. En este año estamos en el 30%. Pero eso no es consecuencia de que se hayan aumentado los impuestos nominalmente o se hayan rebajado. Es consecuencia de que hay menos actividad económica y, lógicamente, se pagan menos impuestos. Cuando la situación económica se enderece, ¿vamos a tener más ingresos? Sí, sin duda alguna. De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Economía, esos mayores ingresos nos llevarán a situarnos el porcentaje de ingresos respecto al total del PIB en el 34,5 o 35%. Bueno, 5 puntos son, o 4 puntos son 40.000 millones y 5 puntos son 50.000 millones. Por lo tanto, la reducción que tendríamos que hacer de gasto ya no serían de 80.000 millones, sino de 30.000 millones en una serie de años, que sigue siendo, en mi opinión, un esfuerzo muy importante en términos de reducción de gasto. Y yo creo que habrá que apretarse las tuercas para llevar a cabo esta política en los próximos años. ¿Se puede hacer? Yo creo que se puede hacer. Se puede hacer si analizamos seriamente en qué estamos gastando el dinero. Yo no soy partidario de establecer prioridades, previas, y decir usted esto es intocable. No, yo creo que todos los gastos tienen que ser analizados en términos de eficiencia. Eficiencia en función de la política que tenemos en marcha. Las infraestructuras es un caso claro donde la eficiencia es un elemento clave. Luego hay otros elementos que también se pueden considerar: vinculación del territorio, expansión de ciertas zonas, posibilidades de futuro, que yo creo que son elementos a considerar, pero sabiendo bien cuál es el impacto económico que tiene. Incluso con el gasto social sucede lo mismo. El propio gasto social se puede analizar para ver qué políticas y qué instrumentos están consiguiendo los objetivos que pretendemos conseguir con ellos y qué elementos no lo están consiguiendo. No es gasto social, pero pongo un buen ejemplo en este tema. Muchos estamos convencidos que, por ejemplo, la deducción en vivienda no ha servido para nada para vender más viviendas. Ha servido para aumentar el precio del suelo y el precio de la vivienda, pero para vender más viviendas no. Y sin embargo es un coste fiscal muy, muy importante para el Estado. Pero en economía se sabe que cuando uno aumenta la capacidad de pago de forma general con un ingreso fiscal adicional, lógicamente, si el vendedor está en una posición dominante, como ha estado en los últimos años, absorbe parte de esos beneficios el vendedor. Pero es lógico, es de cajón y es un tema bastante elemental, que todos los organismos internacionales reconocen desde hace muchos años y nos vienen insistiendo: oiga, corrijan ustedes esto, que esto no va por buen camino. Lo pongo como ejemplo de muchas cosas que están sucediendo en el país y que tenemos que pensar si realmente es lo que pretendemos conseguir con esos objetivos. Para mí, el fijar una senda creíble de reducción del déficit es fundamental para volver a ganar confianza. Yo creo que las cifras se han puesto en el papel, yo creo que las cifras son ambiciosas, ahora el problema es cumplir con esas cifras.
¿Por qué yo soy tan contrario al déficit y a la deuda? Pues porque yo creo que una deuda alta, en primer lugar, nos detrae recursos para hacer otras cosas. En estos últimos años hemos vivido en parte con un incremento de gasto derivado de la caída de los intereses que estábamos pagando por deuda pública, el capítulo 3 del presupuesto, y nos ha permitido hacer más cosas en vez de pagar dinero para, digamos, la financiación de la deuda. Doy un dato que puede ser interesante. En el año 94, el capítulo 3, el pago de intereses por deuda pública, representaba el 4% del PIB. En estos últimos años, hasta la crisis, ha representado el 1% del PIB. Dicho en otros términos, para que sepamos de lo que estamos hablando, desde el año 94 hasta ahora tenemos 3 puntos más de PIB de gastos con los mismos ingresos. Dicho de otra forma, tenemos 30.000 millones de euros más para poder gastar en actividades de otra naturaleza que no pago de intereses. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, ya lo he comentado antes, es que evidentemente el sector público compite con el privado y no es bueno. Y hay un último elemento que también me parece muy importante, y es que la deuda es el elemento más significativo desde el punto de vista de los analistas financieros para ver si somos serios en la evolución de nuestras decisiones. Y todo esto sin olvidar un problema que a mí me parece mayor y que no conviene olvidar, y es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, y por eso mi obsesión en estos últimos años de bajar la deuda para hacer hueco, para hacer frente a los problemas del futuro. El envejecimiento de la población es consecuencia simplemente de la composición de nuestra pirámide de población. Tenemos mucha gente mayor y menos gente joven que entra en el modelo. Los modelos históricos de nuestra evolución de demografía nos decían que nuestros sistemas de seguridad social, pensiones, etcétera, etcétera, podían empezar a tener tensión a partir del año 2015. Es verdad que esas cifras pueden ser modificadas como consecuencia de los factores. Se ha modificado algo la demografía en España con la inmigración, por lo tanto eso nos alarga el proceso. Hemos puesto en marcha un fondo de estabilizador de seguridad social que dispone de una serie de recursos, pero que no olvidemos que los recursos totales del fondo, siendo impresionantes en términos de cuantía global, pues estamos hablando del pago de las pensiones de menos de un año globalmente considerado, que es muchísimo dinero a pesar de todo, porque las pensiones de un año nos permite parcialmente hacer frente a pensiones durante varios años. Pero eso no nos resuelve todo el problema y por lo tanto yo soy partidario que el tema de las pensiones se replantee ahora que todavía estamos a tiempo y que las cosas pueden hacerse con tranquilidad y con calma, en un debate técnico en el foro del Pacto de Toledo y ver qué es lo que hay que hacer. Y yo no excluiría ninguna idea, no estoy a priori ni a favor ni de unas ni de otras, pero hablar del aumento o del periodo mayor para una jubilación, 1 año, 2 años, bien, esos son temas que además entrarán lentamente y es algo que se puede pensar y por lo menos vale la pena discutirlo. El tema del cálculo de la pensión, sobre qué base se realiza, eso ya está en el propio Pacto de Toledo. Que sea una cifra u otra también es un tema de discusión y de debate, y cuál es la mejor de las fórmulas posibles. Porque yo creo que la mejor garantía que podemos dar a los ciudadanos a medio y a largo plazo es que nos preocupamos de sus problemas y que vamos a hacer frente a sus problemas para que eso no nos plantee dificultades. Y voy ya terminando porque veo que me estoy alargando demasiado. Y termino con un comentario rápido sobre la mejora de nuestro potencial de crecimiento. Yo creo que la mejora de nuestro potencial de crecimiento exige por lo menos acciones en 3 direcciones. Primero, corregir los desequilibrios que tenemos. Primer desequilibrio fundamental, la vivienda. Mientras no seamos capaces de resolver esa especie de peso muerto que tenemos, que es en vivienda, y que lógicamente hoy es menos peso que hace 1 año, año y medio, pero es cierto también que sobre todo su impacto en el sector financiero seguramente pesa tanto más en el año 2010 que en el año 2009, y en consecuencia ese es un punto que me parece fundamental para volver a una cierta normalidad. Creo que hay que conseguir de alguna forma fijar el avance que se ha obtenido en el déficit por cuenta corriente. Decía antes que en los momentos del pico de nuestro déficit por cuenta corriente hemos llegado
a 10 puntos de PIB.